Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosal y nuevamente llego a todos los hogares de la región Caribe, de Colombia y del mundo con otro interesante tema de interés social. Este no tiene que ver con los niños, no tiene que ver con las familias, pero sí tiene que ver con el bolsillo de los ciudadanos, esos que trabajan arduamente, que cumplen con sus horarios, que cumplen con sus semanas, con sus años y en fin, y algunos se quedan amañados en esas empresas esperando a que llegue el día de las famosas pensiones. Este tema es interesantísimo y como siempre tengo invitados especiales y vamos a hablar sobre todo sobre las pensiones y el traslado entre regímenes pensionales. Mire quiénes son mis invitados especiales. Como siempre, profesionales, competentes, investigadores, esos que llegan a nuestra teleaudiencia diciéndole la verdad. El doctor Rafael Rodríguez Mesa, abogado, magíster en seguridad social de la Universidad Alcalá, autor de varios libros. Y por cierto, me tiene intrigada y con ganas de conocer ese último libro que escribió sobre matrimonio entre parejas gay. Bienvenido, doctor, al Caribe con Rita Incurramba. Qué grata su visita a este set desde el hermoso y tradicional Hotel del Prado. Que es un placer para mí estar aquí, Rita, aceptar tu invitación, estar con la doctora Alicia, juez séptima laboral, tocando un tema que a medida que las personas se acercan a los 60 o 55 años, se preocupan. ¿Cómo va a ser mi pensión si logro salir pensionado? Que esa es otra cosa. ¿Cómo van a asegurar su vejez? Ya después diré cómo. ¿Cómo van a asegurar su vejez con sí, su propia claro, platica de ellos que ahorraron durante tantos así años? Es. Y usted se me adelantó y me la presentó, pero qué placer inmenso también tener desde este sitio hermoso a la doctora Alicia García Osorio. Es juez séptimo laboral del circuito. Bienvenida al Caribe con Rita Incurramba, Alicia, por primera vez. ¡Qué alegría! Rita, muchísimas gracias. El placer es mío, de verdad que qué bueno estar aquí, qué bueno compartir este tema que a mí me apasiona, así como lo dijo el doctor, que hay mucho que debatir sobre este tema, la verdad que yo lo pienso, y además estar en este lugar que me parece maravilloso, que es un sitio insigne en Barranquilla, nada mejor para discutir sobre este tema tan interesante. Vamos a explicarle a nuestros queridos televidentes qué es eso de pensiones. ¿Quién tiene derecho a una pensión? ¿Qué es, doctor? Bueno, en primer lugar, debo decir algo, que la principal falencia del sistema pensional colombiano, en mi concepto, es que coexisten en el tiempo y en el espacio dos regímenes que son antitéticos. De allí ese rollo de los traslados entre regímenes que vamos a hablar después. El régimen de prima media con prestación definida que administra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, y el régimen de orden individual con solidaridad, RAIS, que administran 4 administradoras. Eran muchas, pero ahí el pez grande se ha comido al pequeño, que son Porvenir, Protección, Colfondo y Scandia. Una pensión es un ahorro, un salario diferido que las personas que están trabajando, es decir, que están económicamente activas, van constituyendo durante su vida laboral con una aspiración, que al final de su vida laboral, valga la redundancia, tengan una suma mensual de dinero que se llama mesada pensional para poder tener una vejez, una adultez mayor digna. Asegurada. Digna. Sí. O sea, ya le iba a preguntar, ¿qué tienen derecho? ¿A qué tienen derecho un pensionado? Una mesada pensional, y de allí la administradora tiene que cubrir los riesgos ESM, es decir, de enfermedad común para ellos. Doctora Alicia, ¿usted nos puede explicar? El doctor dijo que la pensión es un derecho que tiene la persona cuando está laborando en una entidad privada o pública, y está aportando, haciéndole un aporte a la entidad privada
o a la entidad del gobierno que es Colpensiones. Hágame un cálculo rápido sobre eso para que nuestros televidentes lo entiendan un poco más. ¿Cuánto aporta la empresa? ¿Cuánto aporta el gobierno? ¿Cuánto aporta la...? Bueno, lo que usted sabe más que yo esto no conozco mucho. Ok, bueno, yo creo que es importante para entender esto de cuánto aporta el gobierno, la empresa y el empleado, tener un poco de visión hacia el pasado, de cómo empezaron a reglamentarse todo este aspecto de las pensiones, porque inicialmente las pensiones estaban a cargo exclusivamente de los empleadores, de conformidad con lo que se encontraba establecido en normas de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que el doctor sabe perfectamente que estoy hablando, el artículo 259 y 260 del Código Sustantivo de Trabajo. Pero posteriormente, al crearse el Instituto de Seguros Sociales, se genera la necesidad de que hay un aporte que se realicen por parte de empleadores y de trabajadores, pero además inicialmente se creó una estructura tripartita, o por lo menos esa era la visión del legislador frente al aporte de pensiones para efectos de poder soportar financieramente esta prestación. Y ocurre que en este momento pues tenemos un porcentaje de pensión del 16.5%, respecto del cual el empleador paga el 12% y el trabajador paga el resto. Pero inicialmente se preveía que el Estado también tenía que contribuir en ese soporte financiero, sin embargo, el Estado jamás lo hizo. Y eso que llevó a que necesitaran hacerse algunas modificaciones, porque obviamente no se previó a través de los cálculos la viabilidad del soporte pensional, y ello redundó en que, por ejemplo, se creara la Ley 100 de 1993 y con ello también los regímenes de ahorro individual con solidaridad, que son extraídos pues de otro país, específicamente de Chile, que adoptó, digamos, ese modelo y nos los trajeron a Colombia para efectos de que hubiera otra posibilidad de cobijarse por parte de los trabajadores en pensiones, es decir, una estructura distinta de la que se encontraba establecida en el régimen de prima media con prestación definida, que fue dado a través del Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones. Básicamente, si me preguntan en diferencias, pues el doctor hizo referencia a que se tratan de regímenes estructurales distintos y que además son opuestos, pero si quieren más adelante podemos avanzar sobre eso. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos, usted hizo mención a la Ley 100, una ley que por cierto se acabó y perjudicó a una parte de los que ya estaban para pensionarse, creo. ¿Me equivoco o no me equivoco, doctor? Ya regresamos. Desde este bellísimo sitio tradicional de Barranquilla, nuestro lindísimo Hotel del Prado, continuamos con nuestro interesantísimo tema que tiene relación sobre las famosas pensiones. Usted hizo, doctora Alicia, mención sobre la Ley 100. Doctor Rafael, yo le pregunto, ¿tiene algo que ver esa Ley 100 con todas estas reformas que hizo, que hay hoy en día, y el traslado de las famosas pensiones? Bueno, la Ley 100 de 1993 es, por decir, con todas las modificaciones que ha sufrido por leyes, por decretos, etcétera, la ley, como decimos, marco básica de la seguridad social en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se trajo algo importado de la ley de 1980 del régimen de ahorro individual de Chile, cuando el presidente era el dictador Augusto Pinochet. Entonces, ¿qué sucede? Que se pusieron a coexistir los dos regímenes, pero no en igualdad de condiciones, sino siempre el Estado y los gobiernos favoreciendo al régimen de ahorro individual. Entonces, ¿qué pasó? Como en Colombia siempre ha habido un sector grandísimo de informalidad del 50% o más, estas AFPs, lo digo desde el punto de vista académico, consiguieron un montón de señoritas muy agraciadas que fueron visitando sin dar ninguna información a miles y miles de hombres y de mujeres que en esa época eran
afiliados activos y que todavía muchos lo son, diciendo simplemente se va a acabar el seguro social, somos sector privado, somos eficientes y las pensiones que te vamos a reconocer son más altas que las que te reconoce ofreciéndoles el pajaritos. IS. Sí, que la fórmula de prima media, que es R es igual a 65.50 menos 0.50 por S, da una tasa de recambio porcentual sobre el promedio de los 10 últimos años, que es mucho más alta que las que dan las AFPs. Entonces, ¿qué pasa? Que como no dieron una información clara, suficiente, diáfana, y a muchas personas, y son miles de procesos, la autora lo puede decir, miles de personas que están tratando de trasladarse del RAIS a Colpensiones para tener una mesada ¿Qué es el RAIS, doctor? considerablemente Explíqueme, más. ¿qué es eso del Ya lo RAIS? dije, régimen de ahorro individual con solidaridad, la de las 4 AFPs. Entonces, el privado. Entonces, ¿qué sucede? Que con esto los juzgados están congestionados, hay miles de procesos, hay una jurisprudencia que después hablaremos de la Sala de Casación Laboral y del tribunal de acá, muy progresiva en esto, pero que en todo caso son miles y miles de personas que se han dado cuenta, porque cuando tú consideras que en un régimen te va mejor en tu pensión, tú te vas, tratas de irte. Por eso se puede explicar después las situaciones fácticas, pero fundamentalmente esto es lo que ha pasado. Que no hubo al principio, lo que hicieron fue disputarle los afiliados al IS, hoy Colpensiones, sin información veraz, fidedigna y suficiente. Entonces mucha gente se fue, es que decir la verdad, se ha demostrado en miles de casos engañada, con unas expectativas que no son. ¿Qué significa eso entonces, doctora? Que las personas deben quedarse definitivamente con papá gobierno, Colpensiones. Estas entidades, el doctor, cuando yo comenté ahorita que debieran de colapsar, tienen que colapsar todas. A mí me parece muy gracioso el comentario de tienen que colapsar, pero también creo que hay que mirar realmente la situación de cada persona de cara a su condición particular. Porque yo soy de las que opina que los dos regímenes tienen ventajas y desventajas. Es decir, yo no creo que de un tajo haya que derrumbar el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque, por ejemplo, si una persona en toda su vida devengó el salario mínimo legal mensual vigente únicamente, le va a ser más fácil y mucho más rápido adquirir la pensión en el régimen de ahorro individual con solidaridad, porque solo va a requerir 1.150 semanas. En cambio, en el régimen de prima media, es decir, en el del seguro, en el de Colpensiones, se necesitan 1.300. Digamos que esa es una ventaja. Otra ventaja es... Doctora, en años, entonces, el que devenga el salario mínimo, ¿a qué edad se pensionaría entonces? Bueno, ambos se pensionarían a la misma edad, porque digamos que lo que se encuentra establecida para adquirir la pensión del salario mínimo en el régimen de ahorro individual con 1.150 semanas se llama garantía de pensión mínima, y el Estado también confluye de alguna manera para efectos de financiar esa prestación, dado que en el régimen de ahorro individual se financia exclusivamente con los aportes que hacen los cotizantes, es decir, el empleador y el trabajador. En cambio, en el régimen de prima media hay un subsidio por parte del Estado, y eso es lo que genera la diferencia. Esas son las desventajas. Pero, esa es ventaja y desventaja, pero por ejemplo, en el régimen de prima media, la persona sabe, es decir, una persona con buenos ingresos, una persona que tiene posibilidades de tal vez avanzar profesionalmente y en ese sentido tener mejores ingresos, le conviene mucho más estar en el régimen de prima media porque el monto de su prestación va a ser mayor. Ahora, si esa persona que está en el régimen de prima media, que es Colpensiones, no alcanza las condiciones para pensionarse, le van a devolver un porcentaje de sus cotizaciones que se llama indemnización sustitutiva. En cambio, en el régimen de ahorro individual, si esa persona no alcanza las condiciones para pensionarse, le van a devolver todo el ahorro. Entonces, por eso es que pienso que ambas tienen ventajas y desventajas, y siempre una persona tiene que estudiar su condición específica para ver en cuál de los dos regímenes debe estar cobijada. Nos vamos a unos comerciales y cuando regresemos yo quiero que me deje más claro este tema sobre traslados entre regímenes pensionales. Ya regresamos.
Desde el lindísimo y tradicional Hotel del Prado estamos desarrollando un tema de gran interés social como es las pensiones. Oiga, doctor, amplíeme este tema porque a nadie le gusta recibir, así sea 200 millones, 300 millones, 400 millones, porque eso se acaba. No hay nada más seguro que papá gobierno, donde uno sabe que hasta el momento que Dios lo permita, está recibiendo un ingreso mensual y puntual, porque papá gobierno no va a colapsar, ¿verdad? Claro que no. Ese no se No, va. pues, la doctora Alicia dice una cosa que no admite discusión. Para una persona que gana el salario mínimo no hay diferencia, porque saldrá con el mínimo en uno y en otro régimen. Entonces que se queden todos los que ganan el salario mínimo con las empresas privadas. Pero es lo contrario. Cuando fueron a hacer su mercadeo, buscaron fue personas de elevados salarios. Claro, son no, inteligentes. El mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Que esta situación se ha facilitado y a la vez congestionado porque la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene una posición jurisprudencial diáfana. Y dice, en un proceso en que una persona, entre paréntesis, entre los regímenes puede haber traslados libres cada 5 años, pero cuando se llega a los 10 años anteriores, 47 mujeres, 52 hombres, ya no se puede trasladar, salvo una situación de Quedan régimen de amarrados transición, ahí. salvo que tengan 750 semanas al 94, y toda esa gente ya está pensionada o murió. Entonces, la única forma es una demanda ordinaria laboral, una demanda ordinaria, en donde la carga de la prueba de demostrar que allá en el año 98 invitaron a la señora Rita y le dijeron que esto era mejor, que se viniera, que se iba a acabar el seguro, tienen que demostrar que le dieron una información detallada. Y entonces, a partir del 2014, el Estado colombiano, mediante una ley, un decreto y una circular externa de la Superintendencia Financiera, sí, ahora, si la doctora Alicia se quiere trasladar, tiene doble asesoría. Ahora ya no hay engaño, no. Pero del 2014 hacia atrás hubo miles de personas que fueron mal informadas. Entonces, ahí está. Y como generalmente no pueden probar que llegó en el año 98-2000 a decirle esto, decirle lo otro, detallada y diáfanamente, que dice la jurisprudencia, no lo probó, declaró la ineficacia de ese traslado y se va para Colpensiones. Doctor, usted habla sobre de que cuentan con una doble asesoría. Sí, ahora. Pero Claro. esa doble asesoría, ¿en qué consiste? Porque la doctora Alicia es una persona profesional y que entiende perfectamente. Pero un empleado que está, diga usted que tiene 20, 25 y 30 años, que está en plena juventud y que no le importa la vejez porque cree que no va a llegar viejo. Y entonces llega el monito, ojos azules, y la enamora y le dice, y vas a ganar esto, y la van a engañar y todo en cuento queda Por eso, enredado. ¿qué es? Que cuando la persona manifiesta su interés antes de los 10 años, personas que tengan menos de 47, menos de 52, hombres, se le hace asesoría, un estudio por parte de Colpensiones y un estudio por parte de la AFP donde esté. Entonces ahí sí se dice, hombre, ¿a usted le conviene o no le conviene? Pásese o quédese. Eso es lo que en el primer momento había la obligación de hacer desde el decreto 663 del 94 y nunca se hizo. Pero a partir del 2014 sí se está haciendo. Un hombre se pensiona, ¿qué edad hoy en día? 62 años. Entonces, a los 52 años ya se puede trasladar. No, antes de los 52. Antes de los Después 52. no. Por eso quiero que me aclare esto. Claro, Carlos. claro. Bueno, claro. Entonces, a los 62 se pensiona. Sí. Y para trasladarse es Hasta los 52 años. hasta los 52 Y años. mujer hasta Y los mujer- 47 porque la edad de la mujer es 57. Hasta un día antes. Claro, hasta un día antes, después ya no se ¿Cómo puede. está manejando usted esos procesos hoy en día, doctor? Bueno, lo estoy manejando, las demandas, y hasta ahora no hemos perdido ninguna demanda porque simplemente los jueces tienen claro lo que ellos piensan y lo que se ha sustentado por la Corte Suprema de Declaración Laboral y por el Tribunal de Barranquilla. O sea que si yo me pasé de la edad y me quedé en una entidad privada y me quiero pasar con pensiones porque esta entidad privada me está desmejorando el salario al que tengo derecho, ¿lo puedo hacer hoy en día? Lo puede hacer hoy, claro, eso no quiere decir que automáticamente va a ganar,
porque cada proceso es un universo, cada proceso tiene una realidad procesal que es lo que está en el expediente. Si lo prueba bien, lo gana, si no, tiene que absolver el juez. La coordinadora de eventos de este bellísimo Hotel Tradición, que es el Hotel del Prado, ya se pensionó. Bueno, miren qué interesante, doctora Alicia. La pensionaron con el salario mínimo. La entidad privada de si ganaba 2.100.000. Ella no puede hacer ya nada, ya nadie la salva. Bueno, en realidad yo siempre digo, las personas pueden hacer. Que efectivamente vayan a ganar un proceso depende de muchas circunstancias, como el doctor lo observó antes en la pregunta que se respondía. La Corte Suprema de Justicia sí viene planteando toda la cuestión acerca de la ineficacia del traslado, no nulidad. Digamos que la Corte hace unas aclaraciones acerca de lo que se entiende por nulidad del traslado o por ineficacia y cuándo se da la uno y la otra. Y en principio se creía que incluso los pensionados podían acceder a ese traslado una vez se declarara la nulidad. Es decir, que a pesar de haberse pensionado en el régimen de ahorro individual, es decir, ante la entidad privada, pudieran posteriormente presentar una demanda y convertir trasladarse a el régimen de prima media con prestación definido para que Colpensiones entonces le pagara la pensión bajo los criterios jurídicos de Colpensiones. Sin embargo, recientemente, hace como 2 semanas más o menos, doctor, la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia ya específicamente respecto del tema de pensionados y dijo que no se les podía aplicar las mismas consideraciones respecto de los asegurados por varias razones, entre ellas hablando un poco de la sostenibilidad financiera, de que además las pensiones se financian con bonos pensionales, con aportes, etcétera, y que ello llevaría entonces como a un entramado de problemas que no se podrían verificar a través de estas condiciones de traslado, pero esas personas tienen otra salida. ¿Cuál? Es decir, no las dejaron desprotegidas, exactamente. Sí. La Corte dijo que pueden pedir reparación de perjuicios frente a la entidad privada. Doctor. No, perfecto. Eso, doctor, sí. No quiero dudar de esto, pero lo que sí tengo es claro es que esta mujer se quedó mayor, con un salario mínimo y buscando empleo el resto de su vida. Sí, le digo, no, simplemente voy a precisar, ya la doctora Alicia lo dijo clarísimo con la sentencia, es sencillo. ¿Cuál es? Y eso no lo dice con mucha profundidad la Corte, pero el caso principal es esto, en las modalidades, no se preocupen, poco a poco explicamos, que se llama de renta vitalicia, participan aseguradoras. Entonces ese se forma un rollo, porque ya se la desembolsó, entonces es un poco de cadena. Creo que le faltó un poquito más a la sala de creación de explicar eso, pero entonces ya se cerró la puerta. La señora o miles de personas ya que están pensionadas no pueden volver. Vale decir, ya la demanda tendrían los jueces que absolver. Pero pueden, como decía la doctora Alicia, presentar dentro de los 3 años siguientes, porque puso el término, una acción indemnizatoria diciendo ese engaño, esa falta de información determina unos perjuicios. Y esos perjuicios, que son otra cosa, la diferencia en las mesadas, y otros, puedo demandarlos a esa administradora de pensiones privada. Eso o sea, es que sí hay una esperanza. Pero una esperanza de pensionarse con Colpensiones. Esperanza de recibir un dinero por una indemnización, que es distinto. Y que es un poco difícil. Ella lo que puede hacer, la persona es seguir trabajando en su vida. No, y demandar una indemnización. Que, por ejemplo, acabo de traer a un señor que cuando salió de la AFP le dijeron, no vea, usted tiene 2.900.000. El señor salió con una mesada, ya lo trasladamos, ya le reconoció, de 8.400.000 pesos. Imagínate. Pero si él no se hubiera trasladado, mira ¿Lo la diferencia de 5 millones? millones y pico. Entonces, él podría demandar, si no se hubiera trasladado, decir, tengo tal expectativa de vida, pero no puedo decir porque ya sería una demanda que estoy pensando en el negocio que vengan los clientes, pero hasta ahí dejo, una indemnización. Bueno, no importa, dígame la cifra, de 8.400.000, ¿quedaría con cuánto? No, ya él pasó a Colpensiones. Ya pasó, gracias a Dios. Claro, pero si no hubiera pasado, si hubiera no le hubiera tenido quedado esa diferencia.
Y esa diferencia mes por mes da mucha plata para una expectativa de por lo menos 72 años que tienen los hombres en Colombia. Pero bueno, esas son cosas que vendrán, pero a mí me parece que la Corte abrió una puerta allí, que si bien es cierto va a determinar más procesos, se hace justicia parcial, porque la injusticia o el engaño, aquel que no es culpa de la Corte, sí ya pensionado no se puede pasar, por lo que repito, sería un problema muy complicado con las aseguradoras y demás. Otro tema que amerita volver a tratarlo, porque esto de las pensiones es para toda la vida. Todos llegamos a la tercera edad, todos queremos estar pensionados. Bueno, las personas que trabajan con una entidad privada del Estado, ¿no? Los que trabajan del bolsillo del esposo o tienen una herencia por ahí guardada debajo del colchón, pues para que no se la desmejore el banco o algo así, esos están asegurados, si saben administrar bien el dinero. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo. Doctora Alicia, doctor Rafael, un placer inmenso tenerlos en el desarrollo de este tema. Gracias a usted por la invitación. Además de la moderadora, personaje espectacular, además de la compañía de la doctora Alicia, en este ambiente de este hotel histórico, patrimonio cultural y el que toca de Barranquilla, ha sido un programa inolvidable. Gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, a usted por estar aquí, a la doctora Alicia también. Muchísimas gracias, Rita, de verdad que es un placer y un honor que me hayas invitado a este escenario académico que me encanta, con un tema que obviamente amo y me apasiona, que es el tema de las pensiones, del cual por supuesto que tengo el placer de estudiar todos los días. Muchas gracias a ti, muchas gracias por esa presentación en este lugar tan maravilloso como es el Hotel del Prado, pero además por permitirme estar acompañado de este hombre tan bueno, tan maravilloso y además tan académicamente pulcro en el tema del derecho laboral. A ustedes, queridos televidentes, gracias por seguirme fielmente todos los festivos a las 7:30 de la noche por nuestro canal Telecaribe. Un beso, los amo.